Vamos a continuar con la última plática de este bloque, a cargo de Jonás Andrés Aguirre, quien nos va a presentar el título de su charla es Resistencia multigénica agilena fastidiosa en uvas silvestres y sus implicaciones en un clima cambiante. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a platicar de un trabajo durante mi postdoctorado. Y bueno, voy a empezar por mostrar esta gráfica que a mí me parece muy interesante. Es un estudio en el que utilizaron Machine Learning para analizar todos los estudios que hubieran encontrado algún tipo de impacto climático en el planeta. Y lo que encontraron fueron más de 100,000 estudios en donde se encontraba que al menos el 85% del planeta ya está teniendo un impacto de cambio climático, ¿no? Y eso está generando patrones de distribución. Sin embargo, una de las cosas que no se considera cuando estudiamos cambio climático es el efecto sobre las interacciones bióticas y sobre todo qué efecto va a tener sobre tanto la disrupción de mutualismos que puedan ser beneficios para las especies o bien el contacto de especies antagonistas, ¿no? Entonces, por cambio climático lo que puede pasar es que se rompan esas interacciones positivas, como por ejemplo la pérdida de polinizadores, o bien que enfermedades puedan entrar en contacto con otras especies y generar algún tipo de problema. Entonces, yo lo que les voy a platicar es de una especie que se llama Gilela fastidiosa. Es una bacteria que es generalista, crece en más de 300 plantas de especies, sobre todo afecta mucho a especies cultivables. Y lo que hace esta bacteria es que coloniza el xilema y crecen adentro del xilema generando un bloqueo que eventualmente causa necrosis, desecación y eventualmente la muerte de estas plantas. El problema es que esta bacteria es dispersada por un insecto que se alimenta de xilema y justamente por efecto de cambio climático, este dispersor está empezando a colonizar nuevas zonas, ¿no? Entonces, esa es como la gran preocupación, qué impacto podría tener el cambio climático sobre la colonización de esta bacteria a otros sitios. Gilela fastidiosa se ha estudiado mucho en uvas. Las uvas causa una enfermedad que se llama Pierce disease y justamente está empezando a llegar de América a Europa, generando muchos costos económicos en Europa. Y una cosa que es interesante es que las uvas silvestres tienen genotipos resistentes a esta enfermedad. Como se evalúa la resistencia a la enfermedad es basada en un mecanismo en el que lo que se hace es que se inocula la planta, se deja un periodo de tiempo que crezca la planta y eventualmente después de un periodo de tiempo se ve qué tanto ha crecido la bacteria. Entonces se miden unidades formadoras de colonias y lo que se considera como generalmente es que si está por debajo de 13 formadores de colonias, se considera que la especie es resistente o no. Entonces aquí son de 5 especies distintas de uvas y lo que podemos observar es que Vitis arizonica es una especie que es particularmente resistente a esta enfermedad. Algo que es interesante de Vitis arizonica es que también es la única en la que se han hecho análisis de QTLs y se han detectado un gen o una región que codifica la resistencia a esta enfermedad. Se llama el Locus Pierce Disease Resistant 1, que es el PDR1. Y algo que es interesante es que se ha logrado introgresar de la uva silvestre a la uva domesticada, manteniendo el rasgo fenotípico de interés, que es como algo que siempre nos interesaría en la agronomía. Entonces, bueno, en mi plática les voy a platicar primero de los GWAS, luego voy a platicarles de si podríamos utilizar esto para predecir algo relacionado con el clima y si esto nos podría ayudar para algo a cambio climático. Entonces, para el GWAS, lo primero que hicimos fue utilizar 167 genomas enteros es toda la distribución de la Vitis arizonica y obtuvimos más de 1 millón de SNPs sin missing data y con un map de 0.05 por encima de eso. Posteriormente, para todos estos individuos, hicimos en un jardín común en Davis el phenotypic data de la colonización de esta bacteria. Entonces, como les comenté, si obtenemos menos de 13 unidades formadoras de colonia, consideramos que el individuo es resistente y encontramos 135 individuos resistentes y 32 que son susceptibles. La mayoría de los susceptibles se encuentran como de esta parte de su distribución. Posteriormente hicimos un GWAS con 2 métodos distintos, detectamos distintos números de genes candidatos y nos quedamos con 25 SNPs que estuvieran compartidos por los 2 métodos. Estos 25 SNPs se encuentran en 8 picos en todo el genoma. De acuerdo a su desequilibrio de ligamiento encontramos que abarcan 124 genes, 5 cromosomas distintos y por lo tanto consideramos que es un rasgo poligénico. Pero bueno, si hacemos un análisis como más fino de dónde está la mayoría de esos genes, encontramos que se encuentran en el cromosoma 14 y el cromosoma 15, y sobre todo aquí en el cromosoma 14, si se fijan, hay como en el pico 6 una región de un muy fuerte selective sweep. Justamente esta región es lo que se considera por el QTL como el PDR1. Nosotros logramos hacerlo como más pequeño
el fragmento que abarca. Y bueno, ya que tenemos lo que queríamos ver era si esto nos podría informar de algo climático. Entonces, lo que hicimos fue utilizar un método que se llama Gradient Forest, que básicamente lo que hace es que te permite construir un modelo que predice cambio en composición genética para los genes que se lleva. Y dos cosas, ver cómo se comporta esa composición genética en el espacio geográfico o ecológico, pero también determinar cuáles son las variables climáticas que más impactan en la construcción de este modelo. Entonces, lo que hicimos fue para nuestros genes candidatos a resistencia a esta enfermedad, hacer este análisis, lo corrimos muchas veces y en todas las réplicas detectamos, haciendo como submuestreos, detectamos que siempre la variable bioclimática 8, que es la temperatura media del cuarto más húmedo, siempre salía como una variable que explicaba mucho la presencia de estos SNPs. Y lo que es interesante es que detectamos que la mayoría de los individuos que se encuentran, que son los susceptibles, se encuentran justamente por debajo de los 10 grados de esta variable bioclimática. También queríamos ver si podíamos utilizar información para predecir resistencia a enfermedad. Entonces hicimos prueba con distintos métodos. Por tiempo nomás voy a comentar dos. Esto es como una especie de proporción de SNPs candidatos a la resistencia. Entonces detectamos que si tienes muchos de esos SNPs que tienen el genotipo resistente, predices muy bien la resistencia. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que la variable bioclimática 8 también tiene un muy fuerte poder para predecir resistencia o susceptibilidad a esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto nos pareció importante porque muchas veces si quisiéramos trabajar con otras especies, no necesariamente vas a tener los datos genéticos, pero sí los datos climáticos que podríamos a lo mejor utilizar. También analizamos todos los sitios donde se ha colectado Gilela fastidiosa y encontramos que las sitios donde crece por debajo de los 10 grados en esa variable climática es en menos del 5% de todos los datos que se conocen geográficamente. Entonces, parecería indicar que realmente este umbral es como un posible predictor de más susceptibilidad a esta enfermedad. Entonces, lo último que vamos a platicarles es si esto lo podríamos utilizar para predecir algo hacia futuro. Entonces, lo que nosotros hipotetizamos, esto ya empieza a ser un poco especulativo, pero nuestra hipótesis es que si Gilela fastidiosa es sensible al ambiente, justamente parece ser que no coloniza lugares fríos. Para una planta tener resistencia a una enfermedad cuando no está la enfermedad que te pueda afectar, ¿no? Entonces, lo que propusimos es que la variable bioclimática 8 podría ser un umbral en el que podríamos determinar como posibles sitios de presencia o ausencia de la enfermedad, y lo que hicimos fue comparar del presente al futuro para encontrar aquellos sitios donde el umbral de 10 grados va a aumentar o disminuirse. O sea, aquí lo que nos preocuparía son todos estos sitios en rojo, donde va a pasar de estar por debajo de 10 grados a más de 10 grados y potencialmente podría ser un lugar que la especie podría colonizar. Entonces, lo que hicimos fue buscar en todas las especies cultivables donde se ha encontrado Gilela, que es uvas, citrus, café, olivas, y lo que hicimos fue ver en cuáles de los sitios donde ya siembra actualmente, ese umbral se va a cruzar, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que para algunas especies, por ejemplo, en el caso de las uvas, más del 40% de las poblaciones se encuentran en sitios que en el futuro esos serían sitios aquí en rojo que deberían de ser como considerados como lugares para monitorear la presencia o no de esta enfermedad, ¿no? Que son sitios que todavía a lo mejor no existen, pero que podrían llegar por cambio climático. Y bueno, nomás me queda agradecer a los dos colaboradores más importantes de este trabajo y a todos ustedes, y muchas gracias. Gracias, Jonás. Tenemos tiempo para una, quizá dos preguntas. Sí. Muchas gracias, Jonás. Súper interesante el trabajo. Me pregunto si podría haber, o sea, si tú sabes si hay cultivos de uva, por ejemplo, a otras latitudes más tropicales, que por alguna razón también son resistentes a la bacteria. Entonces eso podría estar explicando otro mecanismo. Sí, molecular. No lo presenté porque es larguísimo el artículo, pero justamente lo que hicimos, mostré que tenemos 5 especies y se ha encontrado que en varias de ellas hay resistencia. Y lo que hicimos fue ver si eran los mismos regiones que a lo mejor por introgresión se hubieran podido pasar. Y la única especie donde encontramos que había regiones iguales que se compartían era como la especie hermana. Entonces así pareciera que hay como una ancestría que
esa resistencia podría ser como un carácter ancestral. Todas las demás hay resistencia, pero son por otras cosas y no encontramos qué es, ¿no? Entonces, si hay resistencia por otras vías, son convergencias, pero no está dada por las mismas regiones genéticas. Muchas gracias, Jonás. Con esto terminamos este set. Tenemos solo 5 minutos para tomar café y regresamos para la siguiente sesión.